Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que infinitamente bien y pues, yo también. Hoy les presento historias de terror de Estados Unidos. El túnel de los gritos. Cercano a las cataratas del Niágara, se encuentra un pequeño túnel construido a principios del siglo XX, en el que, según dicen, basta encender una cerilla para perturbar a las fuerzas sobrenaturales, las cuales se manifiestan a través de gritos y ráfagas de viento espontáneas. Por esta razón, los lugareños lo han bautizado como el túnel de los gritos. Este pasaje estrecho y oscuro se encuentra en Warner Road, bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York, y sin importar la hora del día, permanece cubierto por una niebla espesa que impide ver más allá de un paso. Cuenta la leyenda que en su interior habita un espíritu, una presencia que acecha a todo el que entra, y cada vez que se enciende una llama, el espectro se acerca para apagarla con una brisa helada que cala hasta los huesos. Dicen que todo se originó hace más de un siglo, cuando hubo un incendio en una granja cercana. De ahí salió una niña envuelta en llamas que cayó muerta justo en medio del túnel. En versiones más actuales, se comenta que la niña fue ultrajada y después quemada para que no se identificara a sus atacantes. O peor aún, que fue su mismo padre quien le prendió fuego al enterarse que su madre se la llevaría lejos dejándolo solo. Cualquiera que sea la versión real, los elementos principales permanecen: la muerte de una niña que dejó maldito el lugar y el fuego. Por esta razón, las personas que entran afirman que el lugar tiene un ambiente muy negativo. Son muchos los curiosos que, aprovechando la visita a las cataratas, hacen una parada en el túnel de los gritos para hacer por sí mismos la prueba de los fósforos, y efectivamente, no hay llama que su interior permanezca encendida, ya que ésta es inmediatamente apagada mientras escucha un grito. La leyenda cobró aún mayor fama cuando la gente del mundo del cine pudo comprobar su veracidad, mientras utilizaron el túnel como escenario en la película de 1983, La Zona Muerta, basado en un relato de Stephen King, con Christopher Walken. Las vías férreas de San Antonio. En la región sureste de San Antonio, concretamente a unos pasos de la capilla, conocida con el nombre de la Misión de San Juan, se dice que ocurrió un hecho lamentable que terminó con la vida de varios infantes. De acuerdo con algunos testigos que relataron los hechos, la historia sucedió una tarde en la que viajaba por la intersección nada más y nada menos que un camión escolar lleno de niños. No se sabe por qué razón, pero al llegar a las vías férreas, una de las llantas del camión se atoró, impidiendo que éste continuara su marcha con normalidad. El chofer hizo todo lo posible por hacer avanzar el transporte, mas no pudo moverlo. Llenos de pánico y terror, los niños miraron por la ventana cómo la locomotora a vapor se acercaba peligrosamente. Corrieron a la puerta trasera, pero desgraciadamente también estaba trabada. La máquina del tren impactó de lleno sobre el frente del autobús escolar.
matando de manera instantánea a una decena de criaturas, así como también al conductor del autobús. Los restos de estas personas quedaron prácticamente irreconocibles, y simplemente se les informó del descenso a los familiares que tuvieron la suerte de contar con los registros dentales de las víctimas. Lo que estoy contando sucedió aproximadamente a finales de la década de los años 30 y principios de la década de los 40, de tal modo que en la actualidad no hay muchas personas que puedan relatar de viva voz lo que sucedió en verdad. Sin embargo, después del horrible desenlace, comenzó a ocurrir algo que podríamos llamar como milagroso, ya que los autos que han quedado atorados después de lo que le ocurrió al camión escolar han salido sanos y salvos de su encuentro con el tren. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo. Los lugareños advierten que son los fantasmas de los propios niños difuntos, quienes de alguna manera logran empujar los vehículos hacia el otro lado del camino. Desde luego, algunos escépticos han puesto en duda esta sorprendente historia, pues argumentan que dicha zona posee un desnivel y que eso es el motivo principal por el cual los automóviles son movidos hacia adelante. No obstante, a simple vista con fotografías del lugar, es prácticamente imposible notar imperfecciones en el terreno. Por otro lado, algunos valientes al paso de las décadas han colocado sus autos en la vía deliberadamente, es decir, apagando el motor para comprobar si en efecto algo o alguna fuerza influye sobre los vehículos y los mueve a un lugar seguro. Lo que llama la atención es que en la cajuela de algunos de esos carros quedan dibujadas unas pequeñas huellas de manos humanas que coinciden con las que tendrían niños de entre 8 y 10 años de edad. Esta situación ocurre cuando el viento es relativamente fuerte y levanta la arcilla del suelo. USS Hornet CV-12. El USS Hornet CVS-12 fue un portaaviones clase Excess de la Armada de los Estados Unidos, construido en 1942 y puesto en funcionamiento en noviembre de 1943. Su nombre original era USS Kearsarge, pero se renombró en honor del USS Hornet CV-8, hundido en octubre de 1942. El Hornet ganó 9 nominaciones especiales por su participación en la Segunda Guerra Mundial y fue el encargado del rescate de la tripulación del Apolo 6 a su regreso de la Luna el 24 de julio de 1969. Lo dieron de baja en 1970 con el título de Monumento Histórico Nacional. En 1998 se abrió al público como museo en la antigua Estación Aérea Naval de Alameda en California, y es aquí donde comienza su historia como buque encantado. Los historiadores estiman que cerca de 300 personas murieron mientras trabajaban en el barco, mientras estuvo en servicio. Tal vez esta sea la razón de que 5 años después de su llegada a la Alameda, el personal y los visitantes hayan informado de fenómenos inexplicables dentro de la nave. Se escuchan pasos y voces cuando no hay nadie a bordo. Marineros y oficiales desconocidos
se desvanecen con las violentas corrientes de aire que se presentan aún en habitaciones cerradas. El equipo e instrumentos funcionan por cuenta propia, aunque las más de 40 personas que laboran en el museo no creen en eventos paranormales. No tienen explicación alguna para los hechos que aquí suceden, mismos que atraen a gran cantidad de parapsicológicos y curiosos al viejo navío. El demonio de Dover. Bill Barleck, un chico de 17 años, conducía su vehículo a través de Dover, Massachusetts, a eso de las 10:30 p.m., un 21 de abril de 1977. Le acompañaban dos amigos, que no compartieron la visión del ente que se encontraba cerca de la pared de piedras que rodeaban el camino. El extraño ser mostró su gran cabeza, la cual no guardaba proporción con el resto de su cuerpo. Tenía un par de grandes ojos naranjas, carecía de oídos, boca y nariz. El cuerpo era pequeño, con largas y delgadas extremidades. Tampoco presentaba alguna clase de pelaje, aunque su piel se percibía áspera. No rebasaba el metro de altura y solo fue visto por Bill, ya que sus amigos miraban otra parte del sendero en ese momento. No obstante, el avistamiento se confirmó horas más tarde, cuando John Baxter, un chico de 15 años, se encontró con la criatura al caminar de regreso a casa. El muchacho persiguió al extraño ser por un barranco, pero al estar tan solo a 9 metros de distancia, pudo verlo claramente y pensó bien lo que estaba haciendo. Prefirió ser cauteloso y regresar al camino. De vuelta en su casa, hizo un dibujo que coincidía de manera exacta al realizado por Bill. Al día siguiente, el demonio de Dover, llamado así por la escritora Lauren Collerman, fue visto otra vez por Abby Bradham, un muchacho de 15 años, y Will Taintor, de 18, quien lo acompañaba a casa. La descripción dada por el chico era similar a las anteriores, pero en esta ocasión, los ojos eran verdes. Esos fueron los únicos avistamientos que dieron origen a la leyenda del demonio de Dover. Nadie volvió a toparse con él, ni tampoco pudo aclararse si se trataba de algún extraño animal o un ser proveniente de otro mundo. La Biblioteca Willard. La Biblioteca Willard, inaugurada el año de 1885, es un edificio gótico que presta sus servicios en River City. Es la biblioteca más antigua de todo el estado, cuenta con más de 100.000 libros y es considerada un símbolo de la ciudad, no solamente por su legado, sino porque está encantada. Fue diseñada por James y Meredith Reid, a petición de William Carpenter, un excéntrico filántropo reconocido por su generosidad. Pretendía en ese entonces fundar una universidad destinada para la educación de los pobres. Sin embargo, los gestores de su donación decidieron construir la famosa biblioteca en cuyas salas aparece el fantasma de la señora de gris. La primera aparición de ese espectro se dio en 1937, mientras un vigilante realizaba su ronda nocturna. Bajó al área de calderas para aumentar la cantidad de carbón en los hornos de calefacción.
Entonces apareció frente a él la transparente figura de una mujer flotando en el aire y emitiendo un ligero resplandor que acentuaba su toque fantasmal. Según la descripción del guardia, se trataba de una mujer madura, con vestido largo, zapatos altos, sombrero y velo, todo en color gris, a la usanza de la época de 1800. Después se desintegró ante sus ojos, de igual forma que había aparecido. Tras este evento, se presentaron muchos similares con los demás guardias del establecimiento, algunos de los cuales intentaron sin éxito establecer contacto, pero el espíritu ha resultado bastante tímido. Uno de los encuentros más curiosos le ocurrió a un niño de 3 años, que se separó un momento de su mamá. Al poco rato regresó y se aferró a ella, diciendo que había visto a una señora de gris flotando. Muchos trabajadores y usuarios de la biblioteca han visto a la dama de gris. Aseguran que existen disminuciones de temperatura y un fuerte olor a perfume cuando ella está cerca. Además, en el edificio se presentan otra serie de fenómenos, como grifos que giran solos, luces que se encienden y se apagan por sí solas, y por supuesto, las puertas que se abren y se cierran. Sobre el origen del espectro, existen muchas hipótesis. Se habla de la tumba profanada de una mujer en el terreno de la biblioteca, que antes pertenecía a un cementerio. Otras hacen referencia a suicidios o asesinatos dentro del inmueble, pero la más aceptada es aquella que afirma que la dama de gris es la hija de William Carpenter, Lois, quien demandó a los administradores del recinto para que le devolvieran el dinero, alegando que su padre sufría de demencia en el momento de invertirlo. La demanda no fue concedida, y se dice que después de su muerte, el alma de Lois volvió a la biblioteca para penar ahí, hasta que todos los bienes sean devueltos a sus descendientes. Esta teoría fue puesta en duda tiempo después, cuando Lucille Warren pudo entablar contacto con la dama de gris, y descubrió que, entre otras cosas, que el fantasma miraba con cierta melancolía hacia el canal de agua, situado cerca de la biblioteca, por lo cual dedujo que posiblemente se ahogó en él, sobre todo porque se muestra confundida, ya que no parece entender qué hace en el edificio. Por un tiempo sus apariciones fueron menos frecuentes, pero en los últimos años se han intensificado, tanto que fueron colocadas 3 cámaras en el recinto, una en el área de niños, donde se presenta con mayor frecuencia, otra en el sótano y una más en el área de investigación. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Nos vemos.